seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. No pude traerla porque me enfermé, cogí un virus, gracias al Señor estoy bien, ya sana, pero Dios sabía y me di cuenta después por qué no pude darla hace 3 semanas atrás, y era hoy específicamente que el Señor quería que yo la trajera. Estamos en la serie de José que mi esposo está trayendo, y hoy vamos, como él dijo, a hacer un pare, y voy a traer este mensaje que ya lo tenía. Pero me he dado cuenta la semana pasada por qué el Señor permitió que lo diera hoy, este domingo. El martes fui donde la contadora de la iglesia, que tuve que llevarle unos papeles, y cuando llego allí veo mucha tristeza. Es un lugar donde siempre se está predicando la palabra de Dios, ellos son cristianos. Le llevan la contabilidad a muchas iglesias, muchas empresas, y siempre hay alabanza. Y qué tristeza había en ese lugar. Yo dije, aquí pasó algo. Y cuando le pregunto a ella, que la saludo, me dice, ¿no supiste lo que pasó? No. Hoy hace un mes que acabo de perder a mi hija pequeña. De 24 años, salieron a auxiliar a otro familiar que se había roto en la carretera. Y no iba ni en expressway. Yo cuando supe esto digo, Arnie, no sé si Arnie está por ahí. Dios tuvo una misericordia contigo porque todavía tienes una obra que hacer aquí. Ella no iba ni por expressway, iba el novio manejando y una persona drogada le dio por el lado del chofer, 24 años, una muchacha sirviendo a Dios en su iglesia, en el grupo de jóvenes, le partió la columna vertebral y murió minutos después. Esa gente está devastada, pero lo único, la vi a ella con tanto dolor, pero tan fuerte, confiando la promesa de la vida eterna. Y el mismo martes en la tarde nos enteramos que Humberto, como dijo mi esposo, la pareja de Diana, él vino aquí muy pocas veces, 56 años, un infarto masivo, no llegó ni al hospital vivo. Nos dio mucha tristeza porque él siempre rechazó la palabra de Dios. Hace muy poco le volvimos a predicar y tristemente dijo que Dios era él. ¿Por qué el Señor me permitió vivir estas cosas esta semana pasada? Porque la palabra tiene que ver con esto, lo que voy a traer hoy. Y yo quiero hacer un llamado, que la vida que estamos viviendo aquí en esta tierra es una neblina. Es tan rápida que no sabemos el día que va a terminar. Y no sabemos también el día que Jesús va a venir por su iglesia. Y tú debes de estar preparado y yo debo de estar preparado porque no es cosa de juego. Se trata de la vida eterna. Y el Señor me había dado esta palabra que está en Juan. Vamos a buscar la Biblia en Juan capítulo 3. Verso del 1 al 21, y con la palabra de Dios en mano vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor porque tu palabra es real, gracias Señor porque tú nos hablas de la vida eterna Señor en tu palabra, nos hablas de la salvación, nos hablas del nuevo nacimiento, y Señor te pedimos que tu Espíritu Santo convenza al que hoy todavía está dudando Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, salve al que todavía no tiene esta seguridad de vida eterna, mi Dios. Mi Dios, que esta palabra hoy sea una espada de dos filos, Padre Celestial, que penetre hasta lo último de los corazones, Señor, y traiga claridad en las mentes. Yo ato en este momento todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de confusión que haya en las mentes, toda cosa del mundo que está luchando en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y declaramos, Señor, libertad en este lugar, Señor, para recibir tu palabra. Que toda confusión se va en el nombre de Jesús. Toda inquietud por lo que tenemos que hacer después, la depositamos en este momento delante de tu presencia para recibir tu palabra, Señor, la palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos tienen Biblias ahí en la mano que la alcen? Es muy importante leer esta palabra, porque dice en Timoteo que la palabra es para enseñarnos, es inspirada por Dios y es para enseñarnos, para corregir lo mal cuando estamos mal y para instruirnos en el camino de la verdad. Así que yo te insto a que todos los días tú leas la palabra de Dios. Amén. Y medites en ella. Vamos a leer. ¿Están listos todos? Dice Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. De este personaje vamos a hablar hoy. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Esto es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo entonces van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo en el que él crea tenga vida eterna. Porque tanto amó, yo quiero que repitan conmigo este pasaje, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, malos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Y yo le titulé a este mensaje, un hombre religioso. Nicodemo era un hombre religioso, y ese es el primer punto. ¿Quién era Nicodemo? Dice que era un fariseo. Los fariseos son las personas religiosas que tratan de cumplir preceptos y leyes, pero realmente lo que ellos viven no viene bien con lo que ellos dicen que son. O sea, hay una falsedad dentro de esa persona. Y él era un fariseo, un religioso, como muchos hoy en día son religiosos. Si usted sale y sacude una mata, un árbol, caen miles de religiosos. Y miren, esos religiosos van a las iglesias, los encontramos dentro de las iglesias también,
pero van y se leen las cartas, a ver cuál es la suerte que les sale. Se leen las manos, van a leerse las manos, los pies, se van a leer el café, porque yo no sé si usted sabe que también se lee el café. Están pendientes del horóscopo, a ver qué les sale ese día, del número de suerte de la lotería. Donde quiera hay religiosos. Y Nicodemo era un religioso. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, sacúdete de ese espíritu. Saben que el fariseísmo, escuchen bien, el fariseísmo es un espíritu religioso que tienen muchas personas, que parecen ser que son de verdad, pero verdaderamente no hay un nuevo nacimiento en ellos. Y dice también que este hombre era un gobernante judío, era rico. Aparte de eso, mira, qué bendición tenía, era rico también. Este hombre era un hombre muy importante porque dice la palabra que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, podemos decir que en Israel en aquel tiempo era decir la crema innata, lo mejor de los religiosos. Ellos eran fieles en cumplir la ley de Moisés. ¿Se acuerdan los mandamientos? Y bueno, los primeros 10 mandamientos, ellos eran muy celosos que había que cumplir la ley y estaban arriba de la gente. Pero ellos eran verdaderamente en su interior, como Jesús le dijo en varias ocasiones, ustedes son un sepulcro blanqueado. Los que venimos de países latinos, aquí no, porque aquí los cementerios son diferentes. Los cementerios, las tumbas, las bóvedas se hacen altas, ¿verdad? Entonces tienen la tapa de cemento o de granito, de lo que la puedan hacer, y las paredes siempre se pintan ¿de qué color? A ver si se acuerdan. De blanco. Pero si usted tiene la oportunidad de que delante de usted destapen una bóveda de esa, lo que hay adentro es gusano, podredumbre, corrupción. Y Jesús compara la persona religiosa farisea con un sepulcro blanqueado. Por eso ellos siempre chocaban con Jesús, porque Jesús le decía las verdades así. Ellos representan el vino viejo en viejos recipientes. Por eso Jesús dijo, necesitamos el vino nuevo en nuevos recipientes. Y después vamos a estar hablando sobre eso. Pero mira, a pesar de todo esto, de todas estas cualidades que tenía Nicodemo, él le llamó la atención a algo de Jesús. Le llamó la atención lo que Jesús predicaba y lo que Jesús vivía. Entonces no se atrevía a ir directamente, abiertamente a seguir a Jesús y a oír sus enseñanzas. ¿Y qué hizo? Fue de noche, pero primero lo reconoció como maestro. Dice, ese es el punto número 2. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él reconoció que había una autoridad para enseñar la palabra de Dios que no estaba en él, aunque él tenía un cargo público en aquel momento entre los religiosos, y él era parte de ellos, porque Jesús predicaba la palabra, enseñaba la palabra, pero le seguían milagros, sanidades y prodigios sobrenaturales. Y aparte de eso, tenía poder para perdonar pecados. Y él le dijo, yo sé que tú vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Amén. Él reconoció, Nicodemo reconoció que un sencillo carpintero de Nazaret, sin títulos universitarios, como tenía él quizás, tenía una unción y un poder sobre él que no tenía ni él ni ninguno del grupo de ellos. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y hay varios detalles aquí muy importantes que vamos a descubrir juntos en este pasaje. Y uno de ellos, que cuando Nicodemo va a Jesús de noche, Nicodemo representa esa persona que le gustan las enseñanzas de Jesús, le gustan los beneficios que da creer en Jesús, le gusta recibirlo, pero tiene temor a enfrentar los riesgos que conllevan seguir abiertamente a Jesús.
Entonces es la persona que podemos identificar que no tiene una fe firme en la palabra de Dios, que no tiene una fe firme por Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo de verdad y tener una relación con Él, vamos a enfrentar riesgos. Lo primero que vamos a enfrentar es la oposición en la familia, en el trabajo, con los padres, si son jóvenes o a veces no tan jóvenes, también tienen que enfrentar con los padres, oposición con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, los vecinos, los amigos. Entonces Jesús fue muy claro y es muy claro. Él dijo así, que el que ame más a padre, a madre o a hijo que él, no es digno de él. Así de fácil. Porque Él quiere tu corazón y mi corazón. Él no quiere que nada esté primero en tu vida que no sea Él. El trono de nuestro corazón le pertenece a Él si Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y no lo podemos compartir con nada. Es más, dijo también, porque cuando Él llamaba a la gente, siempre la gente ponía muchas excusas. Ahora también las ponemos. Y Él dijo, el que no sacrifique el amor del Padre, de la Madre o del Hijo, por seguirme a mí, no es mi discípulo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba pasando en el corazón de la gente y lo que iba a seguir pasando. Muchas veces decimos, no, yo no puedo comprometerme tanto con las cosas de Dios porque mi esposa se pone brava, me busca un problema en mi casa, o mi esposo se pone bravo, o mis hijos me hacen problemas, o en el trabajo. Yo no puedo decir que yo soy cristiano en el trabajo. Yo no puedo hacer eso. Yo no le puedo decir a mi jefe que yo el domingo quiero el tiempo de reunión para ir a la casa de Dios. Mire, ¿sabe? Jesús dijo que si tú y yo no lo ponemos a Él primero, no podemos ser sus discípulos. Porque en ese momento, en el trono de nuestro corazón, no está Él. Están todas esas cosas primero. Y los riesgos que lleva seguir a Jesús, vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque al fin Él siempre nos va a respaldar. Al fin Él siempre nos va a dar la victoria. Al fin esa familia que está chocando con nosotros va a conocer a través de nuestro testimonio que hay un Dios verdadero que salva. Amén. Entonces yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿eres tú como Nicodemo? Quizás debes hacerte una radiografía espiritual. Yo quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿eres tú como Nicodemo? A ver, ¿qué le contesta? No, seguro que no. Cuidado con las mentiras porque eso es pecado. ¿Eres tú como Nicodemo, que temes, por allá dijeron ya no, que temes enfrentar los desafíos de tu familia, del trabajo, de los amigos, por servirle a Él? Yo creo que es hora de definirse, iglesia. Estamos viviendo tiempo que si vemos las noticias, lo que está ocurriendo es horrible. Vemos muertes en masa, atentados, terroristas, accidentes, tantas cosas que vemos. Y es tiempo de definirse, porque se trata de tu vida eterna y de mi vida eterna. Definirse quiere decir, yo verdaderamente estoy con Jesús, voy a seguir a Jesús, o me voy al mundo, si no quiero comprometerme como Nicodemo. Es hora de definirse. Y el punto número 3 es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En el verso 3, cuando Jesús le empieza a explicar a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Imagínense ustedes a Nicodemo, y yo cuando oí eso, las primeras veces también decía nacer de nuevo, cuando me dijeron, ya tú naciste de nuevo, nacer de nuevo. Yo nací el 5 de agosto de mi mamá, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Imagínense un hombre ya mayor le dice a Jesús, pero ven acá, yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer otra vez.
Imagínense lo que estaba pasando por la mente de él. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Viste? ¿Te puedes parar, y David? Ellas son mamá e hijo. Allá ella lo contestó. Imposible que David pueda volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Yo he visto varios partos de la familia, he estado presente, y es una cosa preciosa. ¿Ves como que esa bolita así que viene, cuando hace así que se abre, ya en ese momento no lo podemos volver a meter? No puede entrar de nuevo en el vientre de la madre, porque eso es algo precioso, perfecto, que Dios hizo, como esa criatura puede estar ahí 9 meses viviendo. Y Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento, pero él no lo entendía, como nos pasa a nosotros muchas veces. Él no le estaba hablando del nuevo nacimiento de la carne. Él estaba hablando del nuevo nacimiento espiritual. Nacer de nuevo, porque Jesús le dice, mira, lo que es nacido de la carne es carne. Esto es carne. Pero dentro nuestro, dentro de este estuche, hay un alma y hay un espíritu que necesitan nacer de nuevo, que cuando nacemos, esa alma y ese espíritu están muertos por el pecado que arrastramos de Adán y Eva, y de nuestros padres también. Y ese alma y ese espíritu necesitan volver a nacer, tener un nuevo nacimiento, pero es un nacimiento espiritual. Amén. Y entonces él le pone el ejemplo, mira, el viento sopla. Y vemos los efectos, ¿verdad? Cuando hay mucho viento se vuelan las cosas, se caen las hojas de los árboles, a veces hasta arranca árboles. Cuando hay ciclón, pues hasta las casas se las lleva, los techos de las casas. Pero, ¿ustedes han visto de dónde viene el viento y a dónde va? No lo vemos. Así es el que es nacido de nuevo, le dice Jesús. Vemos los efectos que causa una vida que verdaderamente ha nacido de nuevo. Vemos que hay un cambio, que la persona no sigue siendo igual como antes. Hay un cambio, pero que no es un cambio de no hagas esto, no hagas aquello, haz lo otro, vístete así. No es algo que sale de adentro hacia afuera. Cambia por completo. Y vamos a ver ahora algunas características de un hombre o de una mujer religiosa como Nicodemo. Dice que por mucho que se esfuercen, los cambios no duran mucho tiempo. A veces uno ve y ¡ay! Aceptó a Cristo, se convirtió, pero ya a los 2 meses vuelve a estar como estaba antes. ¿Por qué? Porque no ha sido verdaderamente espiritual, ha sido solamente una reforma. Si le sobra tiempo va a la iglesia. Si no, no, se le presenta algo, una visita, llegaron los nietos, llegó el pariente. Quizás le dicen el día del grupo de conexión, el jueves, mira, tienes que trabajar overtime, se queda, porque me botan del trabajo. Mira, si te botan del trabajo por servir y seguir a Cristo, te van a dar uno mejor. Porque Dios dice que tiene cuidado de nosotros. Y Él no permite que se cierre una puerta en tu vida para que se abra una peor. Dice que Él tiene cuidado y Él es nuestro proveedor. Amén. Pon siempre primero el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, y todo lo demás va a venir añadido. Cuando esta persona religiosa como Nicodemo tiene que sacrificar algo por servir a Jesús, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. También una persona religiosa acomoda su fe a sus conveniencias. Y se ve mucho por ahí porque se predica un falso evangelio y lo siguen. Bendíceme, dame, prospérame. Dios bendice, Dios prospera, pero dice su palabra que primero tenemos que buscar su reino, pero primero que eso necesita obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Si yo digo que yo le amo y yo no obedezco su palabra, el temor, el respeto a Él no está en mí. No está en mí. Y vemos que últimamente hasta se venden los milagros. Si usted prende la radio, no por criticar a nadie, pero Jesús nunca vendió milagros. Si usted tiene esta necesidad, ahora dé tanto y vamos a orar. Eso es un evangelio falso. La persona religiosa le gusta mucho eso. No le gusta que le hablen de arrepentimiento.
No le gusta tocar tampoco el tema de lo que es la vida eterna ni la venida de Cristo. ¿Y saben qué? Cristo viene un día por su iglesia, por segunda vez, Él lo dijo, y viene a recoger una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y viene a recogerte a ti y a mí si estamos listos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si hay un cambio en nuestra vida. No viene a recoger religioso. Yo quiero leerles, si ustedes ahí tienen la Biblia, busquen Gálatas capítulo 5. Y en el verso 19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne, se conocen bien. Y estas obras las practican mucho los religiosos. Dice, inmoralidad sexual. Ahí está hablando de fornicación y de adulterio y de muchas otras inmoralidades sexuales. ¿Qué es la fornicación? Lo que le llaman hoy unión libre. Si usted está practicando ese pecado, mire lo que dice aquí, igual que adulterio. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, esos arrebatos de tirar las puertas, tirar las cosas, decirle cosas a la gente, rivalidades, divisiones, sectarismo, envidia, tener tristeza por la prosperidad ajena, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Saben que el reino de Dios no es cuando nosotros muramos y partamos de este mundo. El reino de Dios, Jesús dijo, está entre nosotros. Aquí se predica el reino de Dios. El reino de Dios usted lo empieza a vivir desde aquí, cuando usted nace de nuevo. Y las bendiciones del reino se empiezan a vivir desde aquí. Ahora aquí en Gálatas dice, yo quiero que usted esté bien claro. El que practica, ¿qué es practicar? Hacerlo de continuo. Porque, mira, un día usted se puede airar, por poner un ejemplo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, no puede pasar un día que ese enojo esté en usted y usted va o yo voy y le pido perdón a la persona. Mira, me airé, perdóname, te contesté mal, fallé. Dije una mentira, perdóname, fallé. Cuando el Espíritu Santo está en uno porque hay un nuevo nacimiento, las obras de la carne no son una práctica, sino fallo, pero enseguida me arrepiento y lo dejo de hacer. Pero si el Espíritu Santo no está en uno, no hay temor de Dios en cuanto al pecado, porque eso es pecado. Y el pecado nos separa de la presencia de Dios. Dios hace así y da la espalda. Y quedamos expuestos a todo lo que venga. Entonces, yo quiero también ahora ver características de una persona nacida de nuevo. Y aquí lo dice, si seguimos leyendo dice el verso 5, Gálatas 5, 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, no traiciona, humildad, dominio propio, no se vuela como un fósforo cada un minuto, dominio propio. Dice, y no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y esas son características de la persona que ha nacido de nuevo. Vive por el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Aunque falla, ahí se da cuenta porque el Espíritu Santo no nos deja. Enseguida fallaste. Te arrepientes delante de Dios, pides perdón y sigues adelante, porque la palabra lo dice, que el justo cae 100 veces, pero 100 veces se vuelve a levantar. No sigue revolcándose en el lodo, no sigue revolcándose en el pecado. Y sabe, la persona que nace de nuevo refleja a Jesús en su vida. Dile que está al lado tuyo, que se te note que Jesús está en ti, que se te note. Amén. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, que han nacido de nuevo, son fieles en su iglesia, en la iglesia que Dios te ha puesto. Son fieles en servir a Dios con los dones que Dios te ha dado, que el Espíritu Santo te ha dado. Son fieles en sostener la obra de Dios también. Son fieles
anhelan ganar almas para el reino de Dios. Le hablan a la gente de la salvación, los convidan a venir a la iglesia, los van a buscar a su casa, los llaman por teléfono, oran por las almas perdidas. Aman que el reino de los cielos crezca, aman sacar a las almas que van rumbo al infierno para traerlas al reino de los cielos. Amén. ¿Sabes qué? No te dejes engañar por el pecado. Si tú estás luchando con algo en tu vida, dice la palabra de Dios que no se dejen engañar por el pecado. El pecado, cualquier adicción, cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la santidad de Dios, es pecado. No dejes que eso te engañe y que te ate. Tú puedes ser libre en Cristo. Amén. Y el punto 4 es de tal manera. De tal manera, dice el verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Mira, tú y yo no podemos entender de qué manera nos amó Dios. ¿Saben por qué? Porque no sabemos cómo es el cielo. Lo describe la palabra, pero no lo hemos visto, lo creemos por fe. ¿Y de qué manera tan grande? Yo quiero que tú abras tus manos así. ¿De qué manera tan grande nos ha amado Dios que se hizo hombre en la figura de Cristo y dejó allá toda su comodidad, dejó toda su gloria para venir a esta tierra en el cuerpo de Jesús a vivir como un hombre, como tú y yo? Fue tentado en todo, mas no pecó. Y vino a morir. Fue el único bebé que desde que nació estuvo destinado a la muerte. Por nosotros, por ti, por mí, porque nos ama tanto que se dio para que tú y yo no seamos condenados. Iglesia, hay un infierno que es real. Hay un lugar de tormento eterno que es real, no es mentira. Como dicen muchos, el infierno es aquí en la tierra. No, el infierno está en el centro de la tierra. No fue creado para ti y para mí, fue creado para Satanás y todos los demonios que siguieron detrás de él la rebelión en contra de Dios. Y por eso dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, porque nos ama tanto, te ama tanto que quiere que tú seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, para que vivas eternamente, porque la vida empieza verdaderamente cuando partimos de aquí. Aquí estamos un tiempo a cumplir el propósito que Dios quiere que cumplamos acá. Cuando el propósito se acabó, nos vamos de aquí. El propósito es que tú y yo, si tenemos a Cristo, si hemos nacido de nuevo, anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Le anunciamos el evangelio de salvación al que se está perdiendo allá afuera. Que la gente no quiere oír, ora por ellos. No te des por vencido. Hay vecinos en nuestros barrios. Hay personas en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestra familia, en nuestra misma casa. Si Jesús viene hoy, se van al infierno nuestras familias que no lo conocen. ¿Has pensado vivir eternamente separado de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Si tienes a Jesús, eso va a pasar. Es hora de orar y reclamar esas almas que puedan tener un nuevo nacimiento, que puedan encontrar lo que tú has encontrado, la salvación y la vida eterna. Jesús dijo en su palabra, convertíos, arrepentíos y convertíos, porque los designios del hombre son de continuo hacer el mal. El hombre sin Cristo, el hombre sin salvación, el hombre que tiene su naturaleza espiritual muerta. Por eso vemos matar, matar, matar. Eso no viene de Dios, eso no viene de ningún Dios, eso viene del diablo. Y hay otra cosa, Dios pone personas al lado nuestro, personas que se preocupan por nosotros, personas llenas de Dios que oran por nosotros, porque al lado mío lo ha puesto y todavía lo pone. ¿Saben qué? Cuando esa persona te corrija, no te ofendas. Si estás mal en algo, no te ofendas. Dale gracias a Dios, que Dios está poniendo a alguien que se preocupa por ti, que ora por ti, porque un día
Si tú te levantas, Dios lo va a hacer contigo por otra persona. Si te tienes que enojar porque esa persona te ha llamado la atención y te ha corregido porque estás mal delante de Dios, mira, enójate con el diablo, porque ese sí te odia y quiere tu destrucción. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, si te enojas, enójate con el diablo. ¿Y sabe qué es lo mejor para él? Gánale un arma para Cristo. Cada vez que te venga a atacar, cada vez que venga a sacarte del propósito de Dios, sale a predicar el evangelio y gánale almas para Cristo. Porque lo que él quiere es llevarse la mayor cantidad de gente para el infierno. Hace un tiempo atrás, cuando mi esposo y yo éramos líderes, todavía no éramos pastores, nos pasó algo en una misma semana. Empezamos a ministrar sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice la palabra que es el que convence de pecado. Y esa misma semana me llama una hermana que estaba en el grupo mío, un grupo de oasis, de conexión que yo tenía cuando aquello. Y me dice, tengo que hablar contigo, ¿qué pasa? Dice que quiero hacer la oración de fe porque yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo me quedé, que ella dijo, ¿aló? Digo, no, sí, te estoy oyendo. Una mujer que supuestamente hacía 5 o 6 años que se había bautizado ya, que estaba en la iglesia, que servía a Dios. Dígole, pero ¿cómo es esto? Yo no entiendo. ¿Tú no eres nacida de nuevo? Me dijo, no. Esta semana yo me he dado cuenta, o sea, el Espíritu Santo la inquietó, que yo nunca he tenido un nuevo nacimiento. Yo quiero que me guíes en oración. Y para la gloria de Dios, por teléfono la guié en oración. Y después cuando nos vimos otra vez, esa mujer era diferente. Porque el Espíritu Santo la convenció de que era una religiosa, que verdaderamente no tenía a Dios en su corazón. Y es verdad, porque había muchas cosas que se le veían a ella que eran de la carne. Y ese domingo siguiente, cuando se acaba el servicio, estábamos en otra iglesia cuando eso, viene un señor que era del grupo de mi esposo, llorando al lado de nosotros, y dice, vamos a una oficina, a un aula, tengo que hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Yo quiero que me guíen en la oración de fe. Yo no soy salvo. ¿Cómo? Años igual bautizado, años igual en los caminos de Dios, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Y esta palabra de hoy es para que tú te hagas una radiografía espiritual, no para que mires el de al lado, ni pienses, ay, fulanito que no vino, ese le hacía falta. No, Señor, verdaderamente en mí hay un nuevo nacimiento, verdaderamente yo tengo la vida eterna, yo no quiero ser como Nicodemo. Y aquí vemos después en la palabra, en el Evangelio de Juan, que unos capítulos después, dice que ya Nicodemo era uno de los de Jesús. Y cuando Jesús murió, dice que él trajo óleo y mirra para ungirlo. O sea, al final vemos que Nicodemo entendió el mensaje de salvación y dio el paso de la religión a un nuevo nacimiento. Pero hay algo que el Espíritu puso en mí cuando yo estaba preparando este mensaje. Y la palabra habla que hay 2 caminos. Jesús habló de 2 caminos. Dice que hay uno que es muy ancho, una puerta que lleva un camino que es muy ancho. Pero dice que muchos son los que andan por ese camino. Pero hay un camino que tiene una puerta para entrar que es muy estrecho. Y dice que pocos son los que pueden caminar por él. ¿Y por qué pocos son los que pueden caminar por él? Yo le voy a ejemplificar de esta manera. ¿Ven estas maletas? No es porque me voy de viaje. Estas maletas las llevamos nosotros y no nos damos cuenta. Muchas veces tú y yo estamos cargando con estas maletas. En estas maletas va la carnalidad, las cosas carnales, de la naturaleza pecaminosa. Van los pleitos, los chismes, las mentiras, la fornicación, el adulterio, los arrebatos de ira, la desobediencia en áreas que Dios te habla y sigues desobedeciendo, quizás cogiendo cosas que no tienes que coger de tu trabajo. Y con estas maletas no se puede entrar por la puerta estrecha porque no cabemos. Tratamos de empujar y no cabemos. Imagínense una puerta muy estrecha. Pero cuando tú y yo decidimos
dejar estas maletas, abrir nuestro corazón a Jesús y nacer de nuevo espiritualmente, Él se queda con todo eso, porque todo eso fue clavado en la cruz. Y entonces estamos listos para entrar por esa puerta estrecha, que puedes entrar tú solo, no puedes entrar con más nada. No puedes entrar con paquetes de carnalidades. Eso lo tienes que dejar al pie de la cruz. ¿Y saben qué? Tristemente, yo digo que hay iglesias evangélicas que se le debía de cambiar el nombre y ponerle afuera Plaza de Toros Evangélico. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se pasa la vida toreando el pecado. ¿Ustedes han visto una corrida de toros? Déjalo, pobrecito, que se va de la iglesia. Déjalo, pobrecito, que se ofende. Nosotros no queremos que nadie se vaya de la iglesia. No queremos que nadie se ofenda. Pero sí queremos que todos los que vienen aquí entiendan perfectamente qué es la salvación, el perdón y la vida eterna. Porque un día, y la gloria es para Dios, nosotros como pastores le vamos a tener que dar cuentas a Dios a cuántas personas no le hablamos la verdad. Le vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Por eso hablamos la verdad. Y Dios te ama tanto, vamos a ponernos en pie. Dios te ama tanto. Te ama tanto que a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de que le fallamos a cada momento, a pesar de que, si me pueden poner música, que Él te ha estado llamando y tú has estado resistiendo. Quizás has hecho como Nicodemo. Tienes miedo a enfrentar tu familia, tienes miedo a enfrentar las consecuencias en tu trabajo, tienes miedo a qué va a pasar porque no estás confiando verdaderamente en Él. Tu fe no está firme en Él y estás vacilando de qué decisión tomar. Hoy yo estoy aquí para decirte que Jesús es real, que el Espíritu Santo de Dios es real, que hay un Dios que te ama tanto, pero tanto, 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 que dio a su Hijo en una cruz, y Jesús es Dios también, para que tú y yo tuviéramos perdón, salvación y vida eterna. Yo quiero que tú, con los ojos cerrados en este momento, cierra tus ojos y concéntrate en ese sacrificio. Quizás has estado luchando y hoy, por la palabra de Dios que se ha expuesto aquí, has llegado al convencimiento de que verdaderamente, como estas dos personas que conté, no has nacido de nuevo. No te dé pena, porque no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de esta puerta para afuera. Tal vez tendremos oportunidades de reunirnos muchas veces, pero tal vez es tu último día hoy aquí. O Jesús viene hoy a buscar su iglesia. Y tú debes estar seguro que tu pecado es clavado en una cruz, que ya alguien pagó por ti para que tú tengas salvación y vida eterna y tú empieces a vivir verdaderamente la bendición del reino de los cielos. Tú seas libre de toda atadura, de todo yugo de pecado que hay en tu vida. Que empiece un nuevo tiempo en tu vida y en tu casa. Jesús dijo una vez cuando estaba con sus discípulos que muchos de ellos no verían la muerte hasta ver el reino de Dios con poder. No se estaba refiriendo ahí a la venida de Él, se estaba refiriendo al poder y la autoridad que tiene una persona llena de Dios para traer reino de los cielos aquí a la tierra. Es respaldado por un poder sobrenatural. Y eso es lo que predicamos, el reino de Dios. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, ahí con tus ojos cerrados, puedes levantar tus manos y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Quita toda confusión de mí. Yo quiero hoy salir seguro de este lugar, que verdaderamente yo tengo un nuevo nacimiento en ti,
que verdaderamente yo he nacido de nuevo, que en mí hay poder de Dios para dejar la vida vieja. Yo quiero ser como Nicodemo, que fue a ti y tuvo un encuentro verdadero contigo. El Espíritu de Dios está inquietando a personas hoy aquí. Porque Jesús no viene a buscar una iglesia religiosa. Jesús viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Y Él quiere que tú pruebes las bendiciones del reino de Dios. Porque sí, Él te quiere bendecir, pero cuando tú decidas obedecer. Y van a venir, sí, luchas, y van a venir conflictos, pero dice que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas te librará el Señor. Y yo quiero que si tú verdaderamente no estás seguro de que tú vas al cielo, de que tú tienes vida eterna, de la naturaleza pecaminosa que hay en ti, ha muerto para que el Espíritu Santo sea el que viva en ti, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento hoy de todos mis pecados. Yo te acepto como Señor y Salvador. Yo reconozco hoy que he estado mal delante de ti, que he estado confundido, que verdaderamente no hay un nuevo nacimiento en mí, y yo me arrepiento hoy y llevo cada pecado a la cruz. Todas esas maletas que he cargado, hoy las dejo en tu cruz, Señor, porque ya tú pagaste por todo eso. Yo recibo hoy perdón, recibo salvación, recibo sanidad y vida eterna. Gracias, Señor, porque de eso se trata, del reino tuyo aquí en la tierra. Ayúdame a serte fiel. Dame la fuerza para predicar tu palabra, para poder discipular a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Sin ninguna pena. Jesús murió públicamente, desnudo, delante de todos. No tuvo pena hacerlo por amor a ti y a mí. Yo te voy a pedir que tú vengas aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está levantando un pueblo verdaderamente apasionado por Él. Un pueblo verdaderamente, yo quiero que le den un aplauso a cada persona de esta que ha pasado aquí al frente. Un pueblo que verdaderamente lo ame con todo su corazón. Un pueblo que viva el reino de Dios aquí en la tierra. Que le agrade, que le obedezca. Y Él imparte un poder sobrenatural sobre cada uno de ustedes. Gracias, Padre, en este momento por cada vida que ha pasado aquí. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, yo te alabo, te bendigo, Señor. Gracias, yo declaro un nuevo tiempo para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo declaro que ellos llevarán salvación a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Que tú estás trayendo una nueva generación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias por sanar, por salvar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo declaro la sangre de Cristo sobre ellos. El poder de la cruz, Señor. El poder de la cruz para mantenerse en santidad delante de tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdalos a obedecer tu palabra, mi Dios. Ayúdalos a serle fiel, Señor. Ayúdalos a que ellos puedan crecer en ti y ser de testimonio, Señor, para su familia, para sus compañeros de trabajo, para sus vecinos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.